Ya, mamita, cuando quiera. Amén. Gracias, Señor. Primeramente te damos por estar unidos en pos de ti. Gracias, Señor, por darnos la vida. Gracias por la oportunidad, Señor, de este día de poderte ver, de poder ver tu fidelidad, tu amor y tu grandeza, cada paso y cada momento de este día, mi Señor. Una vez más nos has amado, nos has bendecido y nos has honrado de saber que tú estás con nosotros. Gracias, mi Señor, por todo. Solamente en nuestro corazón está la gratitud, porque como tu palabra dice, de lo vil del mundo sacaste. Gracias, Señor, porque tus ojos se posaron en nosotros. Gracias, Señor, porque a través de nosotros, sabiendo que no tenemos nada, ni hay poder, ni hay fuerza, te glorificas tú. Gracias, mi Señor, por darnos el hambre de ti. Gracias, Señor, por estar depurándonos, limpiándonos, haciéndonos realmente saber, entender, ver, oír, gustar, caminar, palpar. Mi Señor, cuál es tu voluntad y cuál es tu camino y qué es lo que realmente tú quieres, mi Señor, no lo que nosotros queremos. Gracias, mi Señor, porque sabemos que tuya es la victoria. Gracias, Señor, por este tiempo, así como lo tenemos nosotros, muchos lo tienen, mi Señor. Gracias, Señor, porque estás haciendo, mi Señor, pequeñas reuniones conforme a tu voluntad, conforme a tu poderío, conforme a lo que tú deseas, mi Señor. Y estamos integrados, mi Señor, en Cristo Jesús, que es el único fin, es lo único que nos sostiene. Él es todo, en todo y por todo. Gracias, mi Señor, yo y mi Señor, que hemos tenido un día de trabajo, un día, mi Señor, que hemos pasado muchas cosas. Hoy lo dejamos expuesto a tus pies, mi Señor. Hoy descansamos ahora en estos momentos, Señor. Queremos, Señor, que tú, el Espíritu Santo, se mueva sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, todo, y los haga descansar. Que todo lo que hemos tenido este día, mi Señor, a ti te los ponemos a tus pies, para que sea agradable para ti, para que ahora renueves nuestro entendimiento, renueves nuestras fuerzas, renueves, mi Señor, para poder ahora comer, mi Señor, comer de ti, estar atentos a ti, mi Señor, porque es lo que nos da vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Beber de tu agua que calma la sed, mi Señor, porque jamás dejaremos de necesitarte y jamás dejaremos, mi Señor, de entender, de conocerte, mi Señor, porque cada vez, mi Señor, tu palabra es viva. Nada se repite, nada es igual, mi Señor, y es maravilloso como te revelas, mi Señor, a tus pequeños. Gracias, mi Señor, despójanos de todo lo que no es tuyo. Que todos nuestros pensamientos, todo nuestro ser, mi Señor, todas nuestras emociones, todas las preocupaciones, mi Señor, de cada uno de nosotros, que tú conoces nuestros corazones, mi Señor, sean cautivos a ti, mi Señor. Sean cautivos a ti para poder, mi Señor, estar atentos para ti, para alimentarnos, para conocerte y poder, mi Señor, ver tu revelación tan hermosa que eres tú, mi Señor. Gracias, Señor, toma el control de nuestros hogares, toma el control de todo lo que se mueve, Señor. Que tú seas con ángeles poniendo vallado, mi Señor, que nada pueda entorpecer lo que tú quieres, nada puede entorpecer lo que tú quieres, mi Señor, porque tuyo es el poder, nada hay sobre ti. Tú lo eres en todo y por todo, tú eres el Dios sobre todos los dioses. Toma el control, mi Señor, de todo, para que realmente podamos, mi Señor, escudriñar, sumergirnos en ti, mi Señor, para volver, mi Señor, gozosos a nuestras camas, para poder descansar en ti y saber que el día de mañana en tus manos estamos, mi Señor. Toma, mi Señor, a tu siervo Eduardo, a tu sierva Marcela, mi Señor, tómalos, mi Señor,
para que puedan a través de ellos, mi Señor, nosotros podamos entender, mi Señor, en tu perfecta voluntad sean ellos el instrumento, mi Señor, el instrumento tuyo, mi Señor. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, mamita. Ya, hermanas amadas. Bueno, el viernes pasado habíamos avanzado solamente una diapo. Hoy día vamos a avanzar más. Unas dos por lo menos. Ya. Pero este es un tema sumamente importante. Y yo quería el no dejar de recordar el versículo bíblico con el cual comenzamos, que es Hebreos 12, 2, que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, siempre nuestro ejemplo principal de fe va a ser el Señor Jesucristo. Porque hay que entender que todo lo que Él vivió aquí en la tierra, todos los desafíos que Él tuvo que enfrentar, todas las tentaciones que Él tuvo que vencer, todas las obras que Él tuvo que hacer, ¿cierto? Todo lo tuvo que hacer como un ser humano común, con la única diferencia que fue sin pecado. Con esto quiero decir que Él no usó ningún atributo divino, pese a que nunca dejó de ser Dios, para hacer absolutamente nada aquí en la tierra, o para poder soportar alguna cosa. Él no usó ninguno de sus atributos divinos. Por lo tanto, todo lo que Él hizo necesitó fe. Para orar con el Padre necesitó fe. Para agradar al Padre necesitó fe. Para que el poder de Dios pudiera manifestarse a través de Él necesitó fe. Para poder enseñar la palabra, no tan solamente con la palabra audible, sino con el ejemplo, necesitó fe. Para poder relacionarse como hijo, tanto con su madre María, como con su padre José, ¿cierto? O con sus hermanos, necesitó fe. Entonces, esa fe es la fe que nosotros debemos descubrir e imitar. Por eso que yo les había recomendado poder leer el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan, ¿cierto?, es un evangelio muy particular porque muestra una revelación grande del propósito de amor de la venida del Hijo de Dios. Y también muestra al Señor Jesucristo como el gran yo soy. Y en forma escritural es uno de los evangelios que quizás es más simple poder comprender de una forma, ¿cómo podríamos decir?, de comprensión lectora. Y a la vez, a mi parecer, es uno de los evangelios que tiene más revelación de la intimidad con el Señor Jesucristo, porque hay que entender que fue escrito por Juan el Amado, o sea, uno de los escogidos de entre los 12 que tenía más cercanía con Jesús. Entonces, es como una persona que en realidad quizás estuvo más cerca con Jesús, quizás que cualquier otro de los apóstoles. Entonces, es importante descubrir siempre la fe del Señor Jesucristo, que es la fe que está en nuestro hombre espiritual. Porque, como vamos a ver hoy, en nuestro hombre espiritual hay una fe. Y esa fe es la del Señor Jesucristo. Entonces, esa es la fe que Dios quiere replicar en nosotros. Yo creo que ya he conversado, ¿cierto?, que realmente por medio de la fe nosotros traemos lo que ya es una realidad en el mundo espiritual, que Dios ciertamente ha hecho en nosotros. Entonces, trasladamos eso que está en el mundo espiritual a el mundo natural o a este tiempo presente, ¿cierto?, por medio de la fe. Por lo tanto, ese hombre espiritual que tiene una fe completa, nosotros traemos esa fe
a una circunstancia natural y a nuestra vida o a nuestra forma de vivir natural, por medio de creer a Dios, de confiar en Dios. Así que vamos a seguir describiendo el tema de la fe. Es importante, antes de comenzar con esto, quería compartirles un versículo bíblico sobre cómo está estrechamente relacionada la fe con hacer la voluntad de Dios o con la obediencia. Porque como vimos el viernes pasado, la fe siempre me lleva a obedecer a la palabra de Dios. Y yo les voy a mostrar un versículo bíblico que está en Hebreos, que esto no está en las diapos. Está en Hebreos 3. En Hebreos 3, versículo 18 y 19. A ver si lo puede leer usted, amo, porque voy a interrumpirle, por favor. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no creyeron. ¿Que no creyeron, dice? Sí. Acá en la otra versión dice que desobedecieron. No, está mala esa versión de abajo. Tiene que leer la de arriba. Ya. Sí. Aquellos que desobedecieron. Pero incredulidad y desobediencia. No, pero es que está mal traducido. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ya. Entonces, si ustedes ven el versículo 18, dice, ¿a quién juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Después dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Por lo tanto, está igualando el versículo bíblico la desobediencia o el no obedecer con ser incrédulo. Dice de que a quién juró que no entrarían, sino a los que no obedecieron y no pudieron entrar por causa de ¿qué? De incredulidad. Por lo tanto, está igualando el versículo bíblico la desobediencia con la incredulidad. Además de eso, en el mismo versículo 6, dice en la última parte, primero fue anunciado que no entraron por causa de desobediencia, el 4:6, y en el 3:19 dice que no pudieron entrar por causa de incredulidad, y el 4:6 que no pudieron entrar por causa de desobediencia. Por lo tanto, uno puede inferir con este versículo bíblico que para Dios la desobediencia es incredulidad, por lo mismo la obediencia es fe, y la fe es obediencia. Son dos cosas que van de la mano y que no pueden ser separadas. Como veíamos el viernes pasado en Santiago 2, del 20 al 26, que habla de que la fe sin obras está muerta, porque si yo tengo una fe que no provoca que yo me rinda a Dios o que haga la voluntad de Dios en un aspecto de mi vida, como estaba conversando hoy día la hermana, ¿cómo se llama? Freda, ¿cierto? Si es que esa fe que tengo yo no me lleva a perseverar en oración, en conversar con mis hijos, en conversar con mi esposo, aunque haya un rechazo, aunque haya un, ¿cómo se llama?, menosprecio, ¿cierto? Aunque hayan días que esté, ¿cómo se llama?, desanimado, ¿cierto? Si esa fe que yo profeso no me lleva a perseverar independientemente de las cosas que sienta, entonces esa fe no está dando frutos. Pero cuando yo tengo una fe que independientemente de las circunstancias, a mí me va a llevar a perseverar o a hacer cosas, independientemente que haya muchos obstáculos, por hacer la voluntad de Dios o por creerle a Dios, porque el creerle a Dios no es solamente un sentimiento. Si yo digo que yo le creo a Dios, por ejemplo, que Él va a cambiar a mis hijos, entonces tiene que haber un fruto de perseverar, por ejemplo, en oración, como es el caso de nuestra hermana y, ¿cómo se llama?, de su mamá y, ¿cómo se llama?, de mi mamá igual, porque yo sé que ella lleva años orando por nuestros hermanos que no son convertidos aún. Entonces, ahí uno puede ver una evidencia
de que hay una fe que está causando obras, que hay una fe correcta, porque es una fe activa. Pero si yo digo que yo creo en Dios, que Él va a cambiar a mis hijos, pero no oro por ellos, y no les doy luz en nada, entonces es una fe que no está provocando ninguna obra, sino que pasa a ser algo almático, una convicción almática solamente. Entonces, esa es la fe, y esa es una evidencia de que hay una fe realmente que es espiritual. Y eso nos da evidencias de que hemos nacido de nuevo. Amén. Vamos a seguir. Vamos a ver por qué es importante la fe. Y si es que han podido leer el Evangelio de Juan, yo ahora les iba a aconsejar que pudieran leer Hebreos 11. Solo el capítulo 11, no, 11 y 12. Hebreos capítulo 11 y capítulo 12. Que puedan verlo con tiempo, ¿cierto? Con calma, porque ahí habla mucho sobre la fe. Tanto el capítulo 11 completo como el capítulo 12. ¿Por qué es importante la fe? Porque justamente en Hebreos 11:6 dice de que nadie puede, o sea, es imposible agradar a Dios si no hay fe. O sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, la fe es lo que le agrada a Dios. Por eso, hermanas amadas, cada vez que hay una situación donde ustedes tienen que aplicar fe, aunque sientan sentimientos de agobio, de pesadumbre, de todas las cosas, ustedes cuando están perseverando, cuando siguen perseverando, independientemente de las circunstancias, ese es un olor grato para Dios. Porque la fe agrada a Dios. Entonces, para que nosotros podamos ser agradables a Dios, necesitamos fe. Eso es indispensable para poder agradar a nuestro Dios. Porque esa fe que provoca obras, esa fe que provoca obediencia a Dios, es lo que agrada a Dios. ¿Qué es la religiosidad? Cuando yo por medio de las obras quiero agradar a Dios, pero no son obras que nacen de la fe. ¿Amén? Entonces, miren, yo les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en el Señor Jesucristo. Cómo Él tuvo que aplicar fe y cómo hay circunstancias, gracias, donde realmente necesitamos aplicar la fe. Déjenme buscar dónde está el versículo. No sé si está en Marcos, parece que está en Marcos. Pero el Señor Jesucristo declaró que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Aquí está. ¿Cómo se llama? Les voy a leer esta versión que tengo yo, que es la 1909. ¿Usted tiene la 1909? Sí, dice que no, pero no. Ah, ya. Es Juan 14, versículo 33. 14, versículo 33. Y si es que tienen una Biblia, hermana, búsquenlo, por si es que después lo quieren marcar, ¿cierto? Juan 14, 33. Perdón, Juan 14, 33. No, perdón, Marcos 14. Ahí, Marcos porque 14, no había un 33. Marcos 14, 33. Me equivoqué. Ya, yo dije, algo pasó. ¿Cómo se llama? ¿Puedes leer, por favor, amorcito? ¿Solo el 33? No, de 33 en adelante, yo te voy a interrumpir. Ya, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Ya.
Entonces comenzó ¿a qué? A entristecerse y a angustiarse. Es más, perdón, en esta versión dice a atemorizarse y a angustiarse. Y yo les voy a leer otra versión, ustedes no se cambien de ahí, pero le voy a leer la versión del Evangelio de Mateo, que está en Mateo 26. Dice en el versículo 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Entonces su alma estaba entristecida hasta el punto de la muerte. Cuando dice que su alma está entristecida hasta la muerte, no es que la Biblia esté tratando de ocupar palabras para exagerar algo, sino que realmente era una tristeza que llevaba hasta la muerte. ¿Por qué el Señor Jesucristo no se suicidó si era una tristeza tan profunda como esta? Porque todas las personas que tienen una tristeza o una angustia que es hasta la muerte, es porque los lleva a morir. ¿Por qué? Porque Él no se dejó dominar por medio de la fe, se mantuvo en el Espíritu. Y es sumamente importante porque muchas veces el Señor Jesucristo habla de que Él está en el cielo. Y aunque teológicamente eso puede significar, ¿cierto?, que nunca dejó de ser Dios, por lo tanto ahí estaba revelada su omnipresencia, aunque no la usó, pero también, ¿cierto?, está revelando de que el Señor Jesucristo, aunque estaba físicamente aquí en la tierra, Él estaba viviendo o moviéndose en la dimensión espiritual, sin salir de esta dimensión terrestre, obviamente. Pero todos sus sentidos, toda su vida, toda su dirección, toda su esencia, ¿cierto?, estaba direccionada o apuntada o dirigida a la dimensión espiritual. Por lo tanto, él por medio de la fe pudo mantenerse en ese estado espiritual, independientemente que sí sintió la angustia hasta la muerte y que no la dejó de sentir. Entonces, muchas veces en situaciones donde nos sentimos débiles, que no tenemos fe para creer, independientemente de lo que sintamos, si nosotros perseveramos, estamos teniendo la fe que le agrada a Dios. Y es más, si es que llegamos a caer y nos levantamos creyéndole a Dios y seguimos, también estamos aplicando fe, porque la fe no es una sensación, la fe no es un sentimiento, la fe es una convicción, la fe es un estado, la fe es una herramienta, la fe es una sustancia, es algo, es como, ¿cómo se llama? Es decir, es una base, es una materia que da sustancia o da, ¿cómo se llama?, materia a las cosas espirituales aquí en la tierra. Entonces, la fe materializa las cosas que no se ven. Entonces, cuando yo sienta que no tengo fe, no necesariamente quiere decir que no la tengo, sino que cuando yo estoy viviendo conforme a la fe, por mucho que mis sentimientos me lleven a la incredulidad, pero yo estoy luchando por no caer en esa incredulidad, estoy aplicando fe. Porque todos vamos a tener luchas. El mismo Señor Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, más encima, Él no dice, puede que tengan aflicciones y que cuídense. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cuál es el modo de vivir las aflicciones que el Señor Jesucristo nos dice que sí o sí vamos a pasar en el mundo? Confiando. Dice, en el mundo sí o sí van a tener aflicciones. Nadie se va a salvar de eso. ¿Pero qué? Confiad. Entonces, la fe es para justamente sobrellevar, vivir estas aflicciones que nos toca vivir en el mundo.
desde las cosas más simples a las cosas quizás que son un poco más complejas. Amén. Entonces vamos a seguir con Marcos. Marcos 14:34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Sí. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Leer la otra versión de Mateo 26. Entonces, ¿qué hizo el Señor ante esta aflicción? Oró. Entonces, cuando nosotros nos debilitemos en la fe, necesitamos ¿qué? Orar. Pero el Señor Jesucristo no hizo cualquier oración, hizo una oración especial, que vamos a intentar analizarlo un poquito, porque esta es una oración de fe. Esta es una oración llena de fe, esa oración que tuvo el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Entonces vamos a ver Mateo 26, versículo 39, dice: y yéndose un poco más adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Entonces, después dice en el versículo 42, dice: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Entonces, ¿cuál es la característica? ¿Cuál es la característica de la fe que Dios quiere provocar, o que Dios quiere crear, o que Dios quiere formar en nuestras vidas? Es una fe que se rinde a la voluntad de Dios. Es una fe que se entrega a la voluntad de Dios, porque hay una confianza superior en Dios, que, como vimos el viernes anterior, nace de yo conocer cuál es el carácter de mi Dios, que Dios realmente es confiable, que es poderoso y que Él sabe todo lo que hace. Por ejemplo, si yo llevo el vehículo que yo tengo a un, ¿cómo se llama? Mecánico, así nomás, medio chanta, ¿cierto? Entonces, yo voy a estar pendiente de todas las cosas que él hace porque no confío en él, ¿cierto? Porque sé que no es un buen mecánico. Pero ¿qué pasa si yo llevo el auto a la fábrica donde construyeron el auto? Yo voy a descansar, porque sé que ellos son los que fabricaron el auto, por lo tanto, todas las piezas que cambian son las piezas que deben ir ahí, y tienen todas las herramientas y todas las máquinas para poder encontrar realmente la falla que tiene el vehículo. Y no van a estar, ¿cómo se llama?, inventando, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Para ver qué es. Entonces, yo voy a poder confiar de acuerdo a la capacidad que yo conozco que tiene esta entidad. Mucho más con Dios. Entonces, con el conocimiento que yo tengo de quién es Dios como persona, ¿cierto? Como deidad, como divinidad, de quién es Jesucristo. Entonces, eso me va a llevar a confiar en su persona. Entonces voy a confiar, ¿cierto?, que Él es soberano. Entonces, miren, hay una de las cosas que a mí más me impactaron para poder sobrellevar uno de los momentos más difíciles de mi vida hasta ahora, que fue un momento bien complejo. Yo pude entender por gracia, ¿cierto?, que debía yo creer que Dios tiene un propósito en todas las cosas. Y uno de los versículos con el cual Dios me habló
¿cierto? Fue en Romanos 8, donde dice de que si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Qué nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, etcétera, etcétera. Entonces ahí pude entender realmente, ¿cierto?, que detrás de todas las cosas horribles que me habían hecho y de toda la situación compleja que yo estaba pasando y que la tuve que sobrellevar, entre comillas, solo, toda esa situación compleja que yo tuve que vivir, que hasta ahora es la más compleja hasta ahora, ¿sí? Porque quién sabe lo que nos toque vivir después. Entonces pude entender que detrás de toda esa situación compleja para mí, estoy seguro que si Dios no hubiese estado ahí, eso me hubiese destruido. Pude entender que detrás de todas esas cosas había un propósito. Aunque no lo entendí, no lo vi en el momento, pero pude entender, y Dios me habló por ese versículo bíblico, que aún detrás de toda esa aflicción había un propósito. Es ilógico poder tratar de entender que en algo malo un Dios bueno pueda tener un propósito. Por eso que el mundo no cree, porque el mundo cree que es un engaño, ¿cómo se llama?, psicológico, y lo llama fanatismo, que es el cerebro humano, ¿cierto?, el que inventa esas cosas para poder sobrellevar una situación adversa y difícil. Y la psiquiatría lo explica así. Pero en realidad no es eso, sino que en realidad hay un Dios que tiene un propósito y tiene los ojos puestos en las cosas eternas. Y eso a mí me cambió la vida. Yo no dejé de sentir la aflicción, pero eso me llevó a confiar en Dios. Entonces, Dios por medio de esa palabra hizo que esa palabra se hiciera vida en mí. Y yo pude enfrentar esa situación, poder superar esa situación por medio de la fe. Y con los años entendí que sí había un propósito. Como comentaba hoy día la, ¿cómo se llama?, hermana, ¿cierto?, de que realmente si uno no hubiese pasado ciertas cosas, ahora no tendría la sabiduría o la experiencia, o quizás todas las cosas que uno ha podido experimentar con Dios de gracia para poder darlas, para poder compartirlas. Entonces, detrás de todas las cosas, Dios tiene un propósito. Y ahí nace una confianza en la capacidad de Dios, que es eterna, infinita, en la persona de Dios, en su personalidad, en su carácter, en su moral, en sus propósitos, en su fidelidad, en sus atributos. Entonces yo pude entender que realmente Dios tenía un propósito detrás de todas las cosas. Y eso me llevó a nunca más culpar a Dios. Porque entendí, ¿cierto?, que hay un propósito eterno detrás de todas las cosas. Y que Dios ve más alto que yo, ve más allá que yo. Y si yo tengo que sufrir lo que tenga que sufrir en esta tierra, ¿cierto?, hay un propósito de Dios eterno. Porque lo que yo sufra en esta tierra, las contradicciones, aunque yo sienta que estoy siendo abandonado por el mismo Dios, yo tengo por certeza, por seguro, que nada me va a separar del amor de Dios. Eso quiere decir que Dios me sigue amando y que todo eso que yo estoy viviendo, sufriendo, es parte de la manifestación del amor de Dios. No es que Dios provoque cosas malas, pero a través de todas las cosas que yo voy a vivir, el amor de Dios se va a manifestar en entregarme la porción eterna que Dios me quiere entregar. Y eso lo tuvo que vivir nuestro Señor Jesucristo en carne propia. Cuando Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado?
Porque aún el Padre, cuando tuvo que cargar, tuvo que castigar el castigo del pecado sobre él, tuvo que, entre comillas digo, abandonarlo para ejecutar la sentencia de la humanidad sobre él. Y aún que Jesús vivió esta experiencia injustamente, en el sentido que no fue por causa de algo que él mereciera, aún así siguió creyendo. ¿Por qué? Porque sabía que el Padre lo amaba. Por eso que, por ejemplo, en el Evangelio de Juan dice, mi Padre me ama. Y él dice, el Padre ama al Hijo. Entonces, esa convicción de que en todas las circunstancias Dios lo seguía amando, es lo que lo llevó a mantenerse firme. Y es lo que nos tiene que llevar a nosotros a mantenernos firmes. En todas las circunstancias. Como dice en Romanos 8, nada nos... En todas las circunstancias, como dice en Romanos 8, dice, nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Y eso significa que todas esas circunstancias que Pablo describe y aún más, Dios te sigue amando. Pero para nuestra mente lógica es contradictorio. ¿Cómo un Dios que dice que me ama permite que yo viva estas cosas? Y es porque nosotros no entendemos que el amor de Dios es diferente a nuestro amor. Entonces, la fe es la esencia de la vida cristiana. Porque la fe ustedes van a encontrar en las escrituras de que la fe se relaciona con la voluntad de Dios, con la obediencia, con la gracia, con el amor de Dios. Por lo tanto, sin fe ninguna de esas cosas puede estar manifestada a cabalidad. Por eso que sin fe no se puede agradar a Dios. Por eso que nuestro ejemplo principal es el Señor Jesucristo. Él vivió aflicciones, como esta, que su alma se angustió o se entristeció en gran manera hasta la muerte. Pero ¿cuál fue la característica de esa oración de fe? Me rindo. Y si ustedes pueden percatarse, el Señor Jesucristo no dijo, yo declaro que soy esto, yo declaro aquí, yo declaro que tú me amas, o yo declaro que soy tu hijo, o yo declaro que soy más que vencedor en ti, Padre Santo. Porque él no tenía esa duda. Él sabía que era más que vencedor. Él sabía que el Padre lo amaba. Entonces, no fue ese su cuestionamiento. Porque de eso él estaba convencido. Sino que él estaba viviendo en su cuerpo físico una angustia que lo llevaba hasta la muerte, en parte por la opresión del enemigo también. ¿Cuál fue su oración de fe? No, yo declaro, yo decreto que aquí, que allá, que voy a poder sufrir la cruz, que no voy a desmayar. El que hizo fue una conversación sincera con el Padre. Señor, Padre, si es posible que yo cumpla tus designios. Mira, voy a intentar parafrasearles o explicarles en otras palabras, ¿cierto? Entre comillas, ¿qué fue lo que dijo Jesús al Padre? Le dijo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Entonces, él dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Si dentro de hacer tu voluntad es posible que yo no pase esto de ser crucificado, ¿cierto? Ahora, o este vaso, que se haga. Pero si es tu voluntad que yo lo pase, entonces lo voy a pasar. En otras palabras, eso fue lo que le dijo el Señor Jesucristo
al Padre. Que si era parte de la voluntad de Dios, o se iba a cumplir lo que Dios quería que se cumpliese, que Jesús no pasara o no bebiera ese vaso, entre comillas, ¿cierto? Que Dios lo hiciera. Pero si realmente la voluntad del Padre era que Él pasara ese vaso y que Él sufriera esto que Él sabía que le iba a venir, entonces que lo hiciera. Eso fue lo que le dijo realmente el Señor Jesucristo al Padre. ¿Y saben cuál es la característica más importante para poder desarrollar la fe de Jesús? El que tu misión, tu anhelo, con toda tu esencia, con tu alma, con todo lo que tienes, sea realmente hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que está en el corazón del Padre, lo que agrada a Dios. Yo quería preguntarle, hermana, antes de continuar, si es que se está cortando la transmisión cuando yo estoy hablando o ustedes están escuchándola bien. Se corta. Se escucha a veces cortado. Sí. Sí, ya, se corta. ¿Sí? Sí, se corta. Sí. Y quedas congelado. Ya, como espérense, ahora. voy a ir mejor señal. Ya, espérenme un segundo. Voy a salirme de aquí del computador mejor. Pero estaba presentando la presentación por el computador. Ya, espérenme un segundo, amadas hermanas, a ver cómo soluciono esto. Amén. Porque está muy malo el internet. Miren, voy a resetear el internet, así que voy a resetear el internet, así que es probable que se corte un poquito, pero me esperan, ¿ya? Amén. Por favor. Ahora sí. Si es que se empieza a pegar o se empieza a cortar, ustedes me avisan para poder volver a repetir lo mismo. ¿Ya? Ok. ¿Sí? Ya. Yo dije, bueno. Sí. Ya. No. Ya, entonces, justamente estábamos hablando de la fe del Señor Jesucristo, que según Marcos y Mateo 26, ¿cuál es la característica de la oración que hizo el Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo, cuando aplicó la fe para poder vivir esta situación donde Él estuvo angustiado incluso hasta la muerte, ¿cierto? Él hizo una oración, pero no cualquiera, no así como yo decreto, yo declaro que aquí, que allá, ¿cierto? Sino que fue una conversación, primero, sincera con Dios. Y segundo, fue una oración de rendición a la voluntad de Dios. Lo que realmente el Señor Jesucristo le estaba diciendo al Padre es: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Si dentro de tu voluntad, de lo que a ti te agrada, está que yo no pase esta copa que voy a beber, que se haga. Pero si tu voluntad es que yo la beba, entonces que también se haga, porque yo quiero hacer tu voluntad. Y según Hebreos 10, hermanos amadas, el propósito principal del Señor Jesucristo fue hacer la voluntad del Padre. En Hebreos 10 dice que he aquí, ¿cierto? Vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Por lo tanto, es la voluntad o el querer hacer la voluntad de Dios, el querer agradar el corazón de Dios, es la base de esta fe que tuvo el Señor Jesucristo. Porque el anhelo principal de Jesús, el proyecto principal de Jesús, el proyecto de vida del Señor Jesucristo, la prioridad número uno era hacer lo que el Padre quería que Él hiciese, encontrar y cumplir y hacer el propósito para el cual Dios lo había puesto aquí en la tierra.
Entonces, amadas hermanas, hemos descubierto el propósito para el cual Dios te trajo aquí en la tierra. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene contigo aquí? ¿Cuál es el legado que Dios quiere que tú dejes? ¿Cuál es la influencia que tú quieres que tú aportes? ¿Cuál es el propósito de que tú hayas nacido? ¿Cuál es ese propósito? Entonces, es el propósito de Dios el que debe ser, ¿cierto?, lo más importante en nuestras vidas. Pero no estoy hablando de un propósito como muchas veces se predica erradamente, cuando Dios dice, o cuando hay gente que dice que Dios tiene propósitos contigo y Dios te va a enviar a las naciones y Dios tiene un propósito conmigo, que yo abra esta iglesia y que vaya a la esquina a predicar y los propósitos de Dios. Entonces yo empiezo a poner cosas en primer lugar que deberían estar en segundo, tercero o cuarto lugar. ¿Cuál es el propósito principal de Dios con tu vida? El primero es formar el carácter, reproducir el carácter de Jesús en tu vida. Ese es el propósito desde que envió a su Hijo al mundo hasta el día que tú te mueras. El propósito principal de Dios va a ser ese. Entonces, ese debe ser mi propósito principal, porque eso es lo que quiere el Padre. Que nosotros lleguemos al varón perfecto. No en una forma religiosa, sino en una forma de dependencia, de fe, en una forma espiritual. Entonces, cuando yo tengo ese propósito de vida como mi meta principal, porque uno puede tener muchos proyectos aquí en la Tierra. Cuando yo tengo un proyecto, digo ya, voy a estudiar, ¿cómo se llama? Voy a estudiar, ¿cómo se llama? Kinesiología. Que fue un proyecto que no fue tan solamente solo, sino que fue un proyecto, ¿cómo se llama? Matrimonial. Entonces, fue un proyecto, algo que íbamos a tener que esforzarnos por lograr para obtener un beneficio. Entonces, hubo esfuerzo, entrega, ¿cierto? Y sacrificio, no tan solamente de parte mía, sino por parte de Marcela. Ella se tuvo que, ¿cómo se llama?, negar mucho para que yo pudiera estudiar y pudiera terminar los estudios. Entonces fue un proyecto, fue una meta que había de aguantar y resistir ciertas cosas que quizás no deberíamos haber pasado, entre comillas, pero porque había un proyecto principal, había algo que era más importante que las cosas que quizás no pudimos vivir por causa de que yo estaba estudiando. Entonces, había algo más importante que nos iba a llevar a soportar esas circunstancias que quizás como un matrimonio joven no deberíamos haber, no deberíamos haber tenido por qué vivir. O ella, como, ¿cómo se llama?, una mujer joven, ¿cierto?, con un buen, ¿cómo se llama?, trabajo, ella no tendría por qué haber vivido esas circunstancias. Pero había un proyecto, había una meta, había un proyecto, ¿cierto? Había una meta y algo que ella esperaba que pasara al terminar todas estas circunstancias. Entonces, con mayor razón, las cosas de Dios, y más si son eternas. Entonces, ¿cuál es tu meta principal? ¿Cuál es tu propósito principal? Cuando nuestros propósitos principales, nuestras metas, nuestro proyecto de vida, porque hay muchos proyectos que yo tengo, pero hay un proyecto principal de vida. ¿Cuál es mi proyecto de reino? ¿Cuál es mi proyecto de vida eterna? Cuando yo tengo eso bien priorizado, eso me va a llevar a poder sobrellevar las adversidades en vista de que estoy consiguiendo, trabajando, o que yo estoy creando o llegando a esta meta, a este proyecto de vida. Y ese proyecto de vida es alcanzar, ¿cierto?, al varón perfecto en la resurrección.
Porque nosotros en esta tierra tenemos que ser perfeccionados para poder alcanzar la estatura, la unidad y la plenitud y la semejanza de Jesucristo. Pero eso se va a completar, ¿cierto? Finalmente, en la resurrección, cuando finalmente nuestro cuerpo sea transformado. Entonces, ¿es ese mi proyecto de vida principal? ¿O voy proyecto en proyecto? Por ejemplo, ya tengo el proyecto de comprarme una casa, ya fue comprada la casa. Ahora voy a ir al otro proyecto. Tengo el proyecto de estudiar para ser un profesional. Estudié para ser profesional. Ahora tengo un proyecto de poder, ¿cómo se llama? Tener hijos. Ya, entonces ahora el proyecto nuevo es que mis hijos puedan estudiar. Después de eso, y así, voy de proyecto en proyecto. Entonces, esa sería una vida enfocada completamente en lo terrenal. Que no quiere decir que yo no debo hacer esas cosas. Pero ¿cuál es mi proyecto principal? ¿Cuál es el proyecto en el cual yo estoy trabajando? Como proyecto de vida, como un proyecto eterno. Estoy construyendo, estoy trabajando, estoy haciendo, estoy edificando, estoy construyendo ese proyecto, estoy construyendo esa meta espiritual, esa meta eterna. Entonces, eso nos va a llevar a tener la fe de Jesús. Cuando nuestro proyecto de vida, mire, yo estoy hablando de proyecto de vida para que sea más entendible, pero yo creo que la palabra más correcta es propósito de vida o propósito eterno. Entonces, cuando mi propósito principal es hacer lo que el corazón del Padre le agrada hacer en todas las áreas de mi vida, desde mi tipo de ropa que voy a usar, desde las decisiones importantes que yo voy a tomar, por ejemplo, dónde vivir, que es una decisión importante, o ¿cómo se llama? El matrimonio, o un cambio de, ¿cómo se llama?, de trabajo, ¿cierto? Todas esas cosas, si yo las hago, ¿cierto?, para agradar a Dios, para poder cumplir, para poder contribuir y construir en este proyecto principal que es alcanzar lo que Dios quiere que alcance, que es que Jesucristo sea replicado en mi vida. Entonces, cuando estás buscando un trabajo, cuando tomas una decisión de dónde vivir ¿cómo se llama? Cómo vivir, realmente lo estás haciendo pensando o construyendo este proyecto espiritual o este propósito espiritual de que Dios desarrolle en ti el carácter de Jesús. Entonces, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque de eso va a depender que la fe de Jesús se desarrolle en nosotros. Cuando nuestros propósitos están alineados de una forma correcta. ¿Por qué también es importante la fe? Yo solamente les voy a leer esta lista. Ustedes podrán buscar los versículos bíblicos por causa del tiempo, porque ya son las 10:17. ¿Ya? Entonces, Amén. ¿por qué es importante la fe? Porque sin fe no se puede agradar a Dios, según Hebreos 11:6. No puede vivir Cristo en nuestros corazones sin fe. En Efesios 3:17 dice claramente, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y podáis... Amén. Ya. Y también porque sin la fe no podemos ser salvos. Por ejemplo, en Efesios 2, del 8 al 9, dice que somos salvos por fe. Y esto es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. También que por la fe, o sea, sin la fe no podemos ser justificados. En Romanos 5:1 dice claramente que por la fe hemos sido justificados y tenemos paz para con Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No podemos orar sin fe. Y ese versículo sí lo vamos a leer.
Santiago 1:6. Se lo voy a intentar buscar rápidamente. Si usted lo encuentra primero, léalo nomás, amor. Yo ya lo encontré. ¿Usted lo tiene? Sí. Ya, ¿puede leerlo? 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ya, pero pida con fe. Ahí está hablando de la oración. Y en Santiago 5:15 dice de que la oración de fe del justo puede mucho. Por lo tanto, para poder orar, necesitamos fe. Sin fe no se puede recibir el Espíritu Santo. En Gálatas 3, del 1 al 5, dice, ¿y habéis recibido el Espíritu por la fe o por las obras de la ley? ¿O por el oír la palabra de Dios con fe? Y Pablo dice, ciertamente por el oír con fe. Los Gálatas habían recibido el Espíritu. Pero para poder recibir el Espíritu Santo, necesitamos la fe. ¿Qué más? No se puede vencer al mundo sin fe. En 1 de Juan 5:4 dice de que esta es la fe que ha vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Por lo tanto, el creerle a Dios, el tener esta fe, es lo que nos va a hacer vencer al mundo. Nosotros vamos a hablar, después de terminar este estudio, vamos a hablar sobre la oración. Después de eso vamos a hablar sobre los bautismos. Después de eso vamos a hablar un poco más del Espíritu Santo y después vamos a hablar un poco sobre las maldiciones y un poco sobre liberación. Y ahí voy a ir viendo, ¿cierto?, qué es lo que Dios me va dando para ustedes. Porque también el tema que tú diste, el temor de Dios, creo que es sumamente importante también poder verlo. Por lo tanto, vamos a darnos cuenta en la oración que necesitamos la fe y la importancia de la oración, pero no cualquier oración. Entonces, hermanas, amadas, el próximo viernes vamos a ver las clases de fe. Amén. Pero yo quería terminar, ¿cierto?, con una descripción de que hay dos tipos en general, dos tipos de aplicación de la fe. Está un tipo de fe que es una fe activista y está otro tipo de fe que es una fe resignada. La fe activista es, por ejemplo, yo quiero conseguir algo que Dios pueda, ¿cómo se llama?, hacer por mí y empiezo a hacer de todo. Ayuno, oro, canto, danzo, porque quiero conseguir lo que quiero conseguir que Dios haga algo quizás por mí, por mi hijo. Entonces yo ayuno, oro, voy a culto, ofrendo, hago un montón de cosas, ¿cierto? Porque quiero conseguir, quiero poder obtener algo. Pero está la otra fe que es una fe resignada, que es una fe que no quiere torcerle la mano a Dios. Es una fe que no quiere decirle a Dios qué es lo que debe hacer. Es una fe que se resigna. Es una fe que espera que si la voluntad de Dios, porque miren, ¿podrá ser voluntad de Dios que yo padezca? ¿Podrá ser voluntad de Dios en cierto sentido que yo me enferme? Pero no, hermanos, si la palabra dice que por las llagas del Señor Jesucristo todos fuimos curados, todos fuimos sanados, sí es cierto. Pero por eso es importante tener alineadas las prioridades. Por ejemplo, en la palabra de Dios dice de que Dios es nuestro sanador, que Él sana todas nuestras dolencias, que por sus llagas fuimos curados, que por sus llagas fuimos sanados, de que Él desea que nosotros tengamos salud y que seamos prosperados. Pero también dice de que Él desea formar en nosotros
la imagen del Señor Jesucristo. También dice que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Por lo tanto, ¿qué será más importante para Dios? ¿Que yo me sane de una enfermedad física temporal que está dañando, entre comillas, este cuerpo carnal que se va a quedar aquí en el polvo? ¿O será más importante para Dios formar mi carácter? Sacar las cosas que realmente están enfermando mi alma, que están estorbando los propósitos de Dios, que están estorbando la manifestación de Dios en mi alma por medio del Espíritu. Obviamente que va a ser más importante para Dios lo segundo que una sanidad física, pese a que es voluntad de Dios sanarme, pero es más importante lo otro. Por ejemplo, a ver, ¿cómo puedo dar un ejemplo? Yo estoy en el trabajo, ¿cierto? Y el propósito principal del trabajo en donde yo estoy, ¿cierto? Es poder, ¿cierto? Cumplir las metas que nos piden, ¿cierto? De las entrevistas que hay que hacer de los casos que están con COVID. Entonces, yo tengo prioridades. Como el coordinador, ¿cierto? Tengo prioridades. Ya. Yo tengo que terminar a cierta hora. Entonces, desde el otro call center, me exigen de que a cierta hora tengo que enviar datos. Pero yo tengo mis prioridades. Para mí es más importante que el trabajo se haga bien, que el operador pueda hacer una entrevista de calidad y una buena investigación, que terminar a las 5 de la tarde. Entonces, muchas veces yo he tenido que priorizar en que el trabajo sea de calidad y he tenido que terminar más tarde. Entonces, cuando pasa eso, es porque para mí hay cosas más importantes que otras. ¿Es mi voluntad terminar, ¿cómo se llama? A las 5? Sí. Pero hay otra voluntad que es más importante para mí, que es que el trabajo se haga de calidad. Con mayor razón en las cosas de Dios. Hay cosas que para Dios son más importantes que otras. Para Dios es más importante la calidad de mi espíritu, cómo está influenciando mi espíritu sobre mi alma o sobre mi corazón, que quizás una enfermedad física. Entonces puede ser que una sanidad física estorbe o vaya en desmedro de una prioridad que es más importante para Dios. Espero que se esté ¿cómo se llama? Entendiendo. Entonces, como Dios tiene esa prioridad más importante que una sanidad física, por ejemplo, entonces Dios siempre le va a dar más importancia a lo que es más importante para él. Amén. Entonces, esas son circunstancias muchas veces que nos debe llevar a tener una fe que se resigna a la voluntad de Dios, que espera la voluntad de Dios. Porque eso nace de una confianza plena de que Dios sabe lo que está haciendo, de que a Dios no se le escapa ningún detalle de mi vida. Y esa es la fe de Jesús. Esa es la fe que Dios quiere replicar en nosotros. Ya, amados, ¿hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? Sí, yo quiero preguntar, cuando uno, a ver, uno puede exponer. Mire, Pregúntame, ¿tú puedes hablar que está enferma? Pero la estoy escuchando súper, ¿cómo se llama? Bajito, hermano. Bajo, tengo el volumen fuerte. ¿Ahí me escucha? ¿Podría, ¿cómo se llama? Acercar el micrófono a su boca, el del audífono, quizá. A ver, ¿me escucha ahí? Sí, ahí la escucho súper. Ahí sí,
saqué el desconecté. Ya. La consulta es cuando a uno se le preguntan, ¿puedes orar por una persona en sí? Por una persona que está enferma, pero a veces hay un propósito en esa enfermedad. Claro. Entonces, es para que el Señor se glorifique, es para través, no sé, por lo mejor. ¿Por qué se lo digo? Porque hace años atrás, cuando nació mi nieta, ella venía complicada y se pidió oración. Entonces yo dije que sea la voluntad de él, porque a lo mejor si es que ella viene, va a entorpecer quizás qué plan tiene él, el tiempo de él. Que se hiciera la voluntad de él. Yo nunca en ese sentido, a veces mi mamá me llama y dice hay que orar por tal, sí se ora, pero siempre digo que se haga la voluntad de él. Porque a veces el Señor Claro. usa enfermedades para glorificarse y para que la persona de la incredulidad pase a la crea. Justamente. ¿Es así? Sí, mire, yo le voy a dar varios ejemplos bíblicos. El primer ejemplo bíblico es el ciego de, ¿cómo se llama? El nacimiento. Ya. ¿Ya? Donde cuando él llega, ¿cierto? Los, ¿cómo se llama? Discípulos del Señor Jesucristo van y dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que él, ¿cómo se llama? Naciese ciego de nacimiento? Que llega a ser hasta tonto, ¿cierto? Porque ¿cómo va a él pecar para haber nacido ciego si cómo va a pecar en el vientre de su madre? Uh-huh. ¿Ya? Entonces el Señor Jesucristo les da esta respuesta. No, este no nació ciego ni por su pecado, ni por el pecado de sus padres, sino para que hoy se vean la obra de Dios o hoy se glorifique el Padre. Voy a, ¿puede buscar ese versículo, por favor, no? Para poder leerlo textual. Entonces, en el caso del ciego de nacimiento, su ceguera, ¿cierto?, fue preparada justamente para que Dios se glorificara cuando estuviese acá el Señor Jesucristo. Eso no significa que todas las enfermedades son así, sino que este es un caso específico. Porque sí hay muchas otras enfermedades que el Señor Jesucristo sanó y vio que realmente eran por causa de pecados. Sí. Entonces, ¿El sí, el 2 seguramente. Sí, el 2. ¿Cuál es? Juan 9. Mire, está en Juan 9:2. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Sigo? Sí. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces dice, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces Entonces, esa sería una fe resignada. Claro, pero el tema está en qué fue lo que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, hay que recordarle que Él siempre dijo, yo no hago nada de mí mismo. Como veo, hago, y como oigo, juzgo, por eso mi juicio es verdadero. Y cuando habla de juzgar, está hablando de tomar decisiones, de juzgar las situaciones para saber qué hacer. Entonces, cuando él vio a ese ciego de nacimiento, lo primero que él tuvo que tener fue discernimiento. Porque él fue el único que sabía la causa real de esa enfermedad. Sí. Ningún otro sabía la causa de la enfermedad. Por lo tanto, también hubieron enfermedades, como por ejemplo la de el paralítico o el cojo del estanque de Betesda, ¿cierto? Que después que el Señor Jesucristo lo sanó, se encontró con él y dijo, mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te venga otra cosa peor. Entonces el Señor Jesucristo tuvo el discernimiento de saber cuál era la causa de ese pecado.
o sea, de esa enfermedad, que en el caso del paralítico era el pecado. Ya. Entonces, para hacer cualquier cosa, hermano, para orar por cualquier enfermo, por cualquier cosa, necesitamos discernimiento, acoplarnos al corazón del Padre. ¿Por qué? Porque puede ser una enfermedad que tenga un propósito para que en cierto momento se pueda ver la gloria de Dios y que no tiene nada que ver con el pecado de la persona o de los padres, sino que simplemente es una enfermedad que le tocó vivir y que en algún momento Dios lo va a sanar, pero quizás aún no es el momento. También puede ser que la causa de esa enfermedad realmente sea un pecado personal o de los padres, y que yo no saco nada con orar por sanidad, ¿cierto? Si no trabajamos en que esa persona esté arrepentida. Por ejemplo, ¿por qué el Señor Jesucristo sanó a este cojo, ¿cierto?, que estaba al lado del estanque? Porque vio que ya su corazón estaba quebrantado, que ya el pecado había sido tratado por causa de la enfermedad. Entonces, como él vio eso, dijo, ahora lo puedo sanar. Entonces, hay ejemplos, ¿cierto? Hay un ejemplo de Pablo, que él mientras estaba, ¿cómo se llama?, predicando, vio a un cojo, ¿cierto? Y él vio, dice, de que él tenía fe para ser sanado, y dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Voy a encontrarle ese versículo para poder ver. Amor, ¿me puede ayudar? Dice que Pablo vio que tenía fe para ser sanado. Hechos 14. 14. Del 6 al 10. Del 6 al 10. Aquí está. Lea, por favor. Es que no lo tengo. Ya. Mire, está en Hechos 14 del 6 al 10, dice. Y, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Habiéndolo entendido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y por toda la tierra alrededor, y allí predicaban el evangelio. Y un hombre de Listra, impotente de los pies, estaba sentado, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él y vio que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y salió y anduvo. Entonces, está una posibilidad de que una enfermedad sea un propósito de Dios para que en algún momento se glorifique Dios en esa sanidad. Puede ser una enfermedad que sea por causa del pecado, o que esa enfermedad sea que Dios use esa enfermedad para llevar a esa persona al arrepentimiento, o simplemente que esa persona no ha tenido aún esa sanidad porque no tiene fe. Claro. Para poder ser sano. Y puede ser cualquier otra condición, una maldición, una brujería, cualquier otra cosa. Entonces siempre hay que encontrar la causa. Todas las cosas que nos pasan, todas las cosas que nos pasan, tienen una causa. Hay algo que la causó. Incluso también hay enfermedades naturales que quizás es solamente si yo cambio mi forma de vivir, ¿cierto? O quizás porque yo no me he cuidado y he maltratado el cuerpo que Dios me dio, por lo tanto estoy sufriendo las consecuencias de haberlo maltratado. Que no quiere decir que Dios no pueda intervenir ahí, pero yo oraría pidiéndole a Dios si Él pudiera sanar. Más que ver si es que hay un pecado en sí, oculto o algo, más yo ¿cómo se llama? Le pediría a Dios, ¿cierto?, si Él pudiera sanarme
y le pediría perdón quizás por haber maltratado mi cuerpo, quizás en la alimentación, etcétera, y clamar solamente por misericordia. Pero aún así hay una fe que se resigna. Cuando yo hablo de una fe que se resigna, es la fe del que estuviese enfermo. Y para tener esa fe, yo estoy hablando de una persona que ya tiene un estado de fe o de ser dócil a Dios, que cualquier cosa que Dios le muestre que tiene que arrepentirse, se arrepiente. Entonces, cuando llega una enfermedad en mi vida que aparentemente no tiene una causa, por la cual yo he pecado quizás, ¿cierto? Tanto en lo natural como en lo espiritual, entonces, si yo veo que no hay una causa real, entonces yo ¿qué tengo que hacer? Resignarme. Y justamente, Señor, que se haga tu voluntad. Porque si yo tengo una enfermedad que es por causa de mi pecado, y viene el diablo y me engaña, y decir, es que esta enfermedad tiene un propósito. Entonces yo digo, Señor, yo me voy a resignar porque quiero tener una fe superior, ¿cierto? Yo me estoy engañando y estoy siendo engañado por el diablo. Y yo he visto muchos casos así, de gente que se ha enfermado gravemente, pero es por causa de su descuido natural y por causa de un pecado que no han querido arrepentirse o de una condición pecaminosa que no se han querido arrepentir. Pero en el momento el diablo los engaña y los victimiza. ¿Cómo se llama? Como que son mártires. Yeah. Prácticamente. Y ese es un engaño del diablo. Entonces, yo he conversado con personas que creen, no, es que yo estoy padeciendo esto porque Dios está permitiendo esto para que mi mamá se convierta, para que mi papá se convierta. Entonces, el diablo que hace, aparta a la persona de la mirada de Jesús, del propósito que quiere Jesús con su vida, que es que él se pueda volver cada vez más a Dios. Entonces, ese sería un ejemplo, ¿cierto?, de un autoengaño. Pero si realmente yo estoy viviendo una situación que yo con sinceridad me analizo el corazón, busco consejos, ¿cierto? Y veo realmente que no hay una causa de un pecado personal, ya sea un descuido, ¿cierto? O realmente un pecado o algo que Dios quiera corregir. Y yo veo que no hay una causa, entonces podría ser que lo único que yo tengo que hacer es resignar y no cuestionar a Dios. Entendí. Pero puede ser que yo esté viviendo una enfermedad quizás porque Dios me está castigando o corrigiendo, ¿cierto? O está usando ese medio porque yo no he entendido hasta el día de hoy que hay una situación importante que Dios quiere que yo cambie. Yo no lo veo tan simple, tiene hartas cosas ahí en el... Claro. Sí. Entonces, en todas las cosas uno necesita discernimiento. Es lo más importante que debe desarrollar un cristiano y un discípulo de Cristo. Mira. Y no es el don del discernimiento, sino poder saber qué es lo que está pensando Dios. Si yo estoy casado con Marcela y no sé qué es lo que ella está sintiendo o qué es lo que quiere o cómo ella está estando yo aquí con ella, entonces estoy mal. Hay un problema en comunicación, ¿cierto? Claro. Entonces, si yo no sé qué es lo que piensa Dios, qué es lo que siente Dios y qué es lo que quiere Dios, hay un problema de relación con Dios. Sí, la verdad es. Y a eso nos quiere llevar Jesús. Amén. Eso necesita Dios. Un corazón de siervo. Dispuesto. Un corazón confiable. Dispuesto, justamente. Dispuesto a conocerlo. Así que eso, hermana. ¿Tiene alguna otra duda? Me la dejó, quedé conforme, clara. Clara. Amén, hermana, me alegro. Ya, entonces vamos a orar para terminar.
Amén. Porque creo que ya debe ser como un cuarto para las 11. No sé qué horas son. Sí, son Sí, un cuarto para las 11. son todas las 11. Muy bien, aleluya, gloria a Dios. Ya. Padre, en el nombre de Jesús, quiero bendecirte, quiero darte gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, yo quiero pedirte que despiertes en nosotros, que sigas obrando en nosotros la fe del Señor Jesucristo. Yo deseo con todo mi corazón, Señor, que cumplas tu propósito en mí, que cumplas tu propósito en nosotros, que cumplas tu propósito en nuestras hermanas, en el nombre de Jesús. Haz todo lo que sea necesario, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. No importa que gimamos en el camino, que pensemos cualquier otra cosa, pero haz lo que sea necesario porque confiamos que todo lo que sale de ti, que todo lo que hagas, que todo lo que permitas que nos pase, es con un propósito de amor, que nos sigues amando, que sigue obrando tu amor en nosotros, tu amor de formarnos para prepararnos para esto eterno que muchas veces ni siquiera alcanzamos a poder tomarle el peso, Señor. Abre nuestros corazones, Padre. Yo te lo ruego, Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Haz lo que sea necesario, Señor. No tomes en cuenta muchas veces si nos rebelamos o si es que estamos cansados o si es que estamos hastiados. No lo tomes en cuenta, Señor, porque nuestra vista es corta, Señor, porque no sabemos lo que nos conviene. Pero confiamos que tú sí lo sabes. Amén. Así que, Señor, yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que hagas lo que sea necesario para formar en nosotros la fe de tu Hijo Jesucristo. Para que todo lo que está en tu corazón, que tú esperas que alcancemos, lo alcancemos, Señor. Interven en nuestras vidas, interven en nuestras situaciones, para que tus propósitos se logren. Moldéanos, Señor, tu palabra dice, conviérteme y seré convertido. Vuélvenos a ti, Señor. Te necesitamos y confiamos en ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Haz todo esto, Señor, sobre nosotros, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo. Y yo también, Señor,